escalada especulativa, que obligó entonces a la aprobación de esta ley, nos lleva a recordar mucho aquella situación que se dio en el mercado financiero venezolano en el año 1991, 1992, cuando los excesos cometidos por el sistema financiero venezolano, cuando los estragos que cometió la propia banca y otras instituciones financieras, ¿no? Llevó a aquella terrible crisis financiera que provocó una quiebra masiva de grandes, medianos y pequeños bancos, y fueron esos excesos, fueron esos estragos los que llevaron justamente a dictar aquella ley de bancos y otras instituciones financieras. El mensaje de la anterior transparencia era justamente el hecho de que a todos nos gustaría mercados que funcionaran, mercados de libres mercados, mercados de una creciente competencia, ¿no? Donde los precios, lejos de ser contabilizados, que es lo que pasa en Venezuela, o los costos, lejos de ser contabilizados, los costos más bien existieran para ser reducidos, ¿no? Que es lo que uno ve cuando estamos en presencia de una economía que efectivamente tiene múltiples oferentes, ¿no? Múltiples competidores, y se esmeran entonces por mejorar sus niveles de productividad, se esmeran por reducir sus costos, se esmeran por mejorar su calidad y llevarle al consumidor, llevarle al comprador una oferta de productos a precios muy solidarios y de buena calidad, ¿no? Eso no es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela tenemos una economía caracterizada en la mayoría de ramas de actividad industrial por una estructura oligopólica o monopólica que tiene entonces un comportamiento tendente a aumentar los precios muy por encima de lo que aumentan los costos, ¿no? Y justamente ese desbordamiento que ocurrió el año pasado, que yo lo pudiera comparar perfectamente al desbordamiento que ocurrió en el sector financiero en los años 91 y 92 y que llevó a aprobar esa ley general de bancos, es lo que en este momento obliga entonces a crear esta ley de precio justo y a la creación de la superintendencia, ¿no? La idea más importante aquí es la que está subrayada, ¿no? Sí, quisiéramos que los mercados funcionaran, pero cuando no funcionan hay que regularlos, ¿no? Y eso tiene que ser resultado. Estados Unidos viene de sufrir una de las crisis económicas, financieras, inmobiliarias más terribles de toda su historia. ¿Y por qué ocurrió? Bueno, justamente porque desregularon los mercados, ¿no? Porque se creyó en la mano invisible del mercado, porque se creyó a pie juntillas en que los mecanismos de la oferta y la demanda iban a ser capaces de autorregular y de corregir las distorsiones y las desviaciones que suelen surgir los mercados. Entonces, esa idea, ¿no?, de una ausencia total de regulación estatal termina siendo una concepción tan absurda, tan inviable como la de concebir una sociedad donde la iniciativa privada no tenga sentido o no tenga cabida, ¿no? Entonces, es importante justamente en estos momentos entender la necesidad de regular esos mercados cuando se desquician, cuando se enloquecen. Vamos a la otra transparencia. Ahora, ¿qué estamos viendo en Venezuela? Son los fallos del mercado, son esas imperfecciones de las que se habla en la teoría económica, o en el caso de Venezuela no estamos en presencia de fallos del mercado, sino más bien de delitos económicos que merecen entonces otro abordaje y otro tratamiento. Y esto quiero subrayarlo porque quizás se pueden crear unas expectativas distintas a las que realmente uno pudiera esperar de la ley, ¿no? Porque una cosa es la inflación como fenómeno económico, ¿no?, que viene originada por un incremento en los costos o que viene originada por un incremento en la demanda, de lo que es el fenómeno especulativo como una práctica ilegal. Entonces, son dos fenómenos que tenemos que tenerlos muy claros, su diferencia, para poder entonces comprender, ¿no?, la manera como nosotros, como sociedad, como aparato productivo, como gobierno,
debemos organizarnos justamente para lograr ese objetivo de que todos tengamos derecho a bienes y servicios a unos precios justos, que el aparato productivo pueda generar una abundante oferta de bienes y servicios que permita cubrir sus costos de producción y obtener una ganancia razonable. Ahí están sencillamente en esta transparencia los delitos que están tipificados en la ley. Y digo delitos porque nada de esto son fallas del mercado, nada de esto son distorsiones, no son prácticas fraudulentas que deben ser atacadas, ¿no? Por eso entonces cuando uno escucha apreciaciones como que se pretende criminalizar la actividad productiva, es falso de toda falsedad, porque si acaparar es si castigar el acaparamiento es criminalizar la actividad productiva, si penalizar el contrabando de extracción es criminalizar la actividad productiva, si penalizar y evitar acciones fraudulentas es actividad productiva, bueno, esa actividad productiva yo creo que nadie la quiere. Entonces esa diferencia hay que tenerla también muy clara. Vamos a la otra transparencia. Fíjense, por ejemplo, aquí le traigo dos casos de los que fueron los más emblemáticos, ¿no? Quizás lo más ilustrativo, ¿no? Porque tuvieron amplísima cobertura a través de distintos medios de comunicación social, Últimas Noticias, El Mundo, prácticamente en primera página estos temas fueron abordados, que es el caso de DACA, ¿no? Y el caso de EPA. ¿Qué ocurría con DACA, no? Bueno, una empresa que recibió una y otra vez dólares preferenciales a 4.30, a 6.30, pero que se dio entonces a la tarea de crear empresas de maletín, tanto en Venezuela como en el exterior para simular que eran sus proveedoras. Apelando entonces al recurso de la sobrefacturación, ¿no? Aquella empresa sobrefacturaba, aquella empresa proveedora aquí compraba a un precio mucho mayor y luego entonces se le vendía a DACA un producto cuya importación había sido autorizada a 4.30 o 6.30 y de paso, como si no fuera suficiente la sobrefacturación, el PVP era fijado como si se estuviese fijando a la tasa de cambio del paralelo, ¿no? La mayoría de los que están aquí creo que fuimos a DACA alguna vez en la vida a comprar algo y en los últimos meses del año pudimos ver el exceso que allí se cometió. Y tenemos el otro caso de EPA, ¿no? Esta empresa fue intervenida, todos sabemos la situación como está. Esta empresa fue fiscalizada por el propio ministro Miguel Rodríguez Torres, la otra empresa fue fiscalizada por EPA. En EPA no se encontraron mayores irregularidades, ¿no? Se encontraron pistas, o sea, proveedores que efectivamente se les había dado la tasa de cambio preferencial y sin embargo estaban vendiendo al precio paralelo. Pero entonces hay allí una situación que se repitió una y otra vez, porque lo más terrible de todo es que en torno a esta jugada, el monto de dólares equivalente a la mercancía que no se incorporaba en el país quedaba entonces depositado en la banca internacional. Y no por casualidad, según los propios datos del Banco Central de Venezuela, nosotros vemos cómo esos depósitos en la banca internacional fueron creciendo año tras año, ¿no? Entonces, una situación como esta había que encararla, había que abordarla, sobre todo cuando habían ya suficientes indicios de que a Venezuela solamente en el año 2012 se le defraudaron más de 20.000 millones de dólares, ¿verdad? Porque esos 20.000 millones de dólares corresponden única y exclusivamente al año 2012. Y esa lista que todos estamos esperando que aparezca, ¿verdad?, para saber el nombre y el apellido de quiénes fueron los que defraudaron la nación, hay que completarla con los que cometieron fraudes en el 2011, en el 2010, en el 2009 y en todos estos años. Vamos a la otra. Bien, ahora, así como digo lo uno, digo lo otro, ¿no? Es decir, hay un tema que en su momento el presidente Chávez lo llamó el necesario proceso de revisión y rectificación, ¿no?, de lo que estamos haciendo para corregir oportunamente los problemas. En su mensaje a la Asamblea Nacional,
Ustedes recordarán que el presidente Nicolás Maduro cuestionó Cadivi, dijo que Cadivi había dejado mucho que desear, cuestionó el cadivismo como esa práctica de captar dólares, de capturar parte de la renta por la vía de una tasa de cambio preferencial para luego vender a mayores precios, ¿no? Esa política de control de cambio, ¿no?, que en su momento fue adoptada para frenar aquella espantosa fuga de divisas que estaba sufriendo el país en los años de la crisis, del golpe, del sabotaje petrolero y del paro empresarial, ¿no?, que amenazaba los niveles de reservas internacionales que venían descalabrándose, ¿no?, que amenazaba el poder de compra del bolívar y estaba atizando, ¿no?, un auge inflacionario que si no se hubiesen tomado esos controles hubiese llegado a niveles sin precedentes, fue lo que obligó a esta medida. Ahora, ¿qué ocurre, no? Que esa medida es necesario que hoy la revisemos